Y vamos a empezar a ver hoy los orígenes del cristianismo, la primera generación en Palestina. Y voy a pedir si alguien puede, Vicente, ¿puedes orar? Sí. Muy bien. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día, por esta nueva clase. Señor, que nos va a dar Javier, te pedimos que le bendigas, que le ayudes a dar esta clase y que todos, Señor, tanto los que estamos aquí como los que te están escuchando por Zoom, salgan bendecidos, edificados, Señor, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, gracias. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la primera generación en Palestina. Y antes de empezar la clase aquí en la sala hablábamos con algunos de eso del nombre de Palestina, que cómo lo llamamos, que si Tierra Santa, si Israel, alguien decía también la tierra de Canaán, en fin, bueno. Lo dejamos así, si alguien luego quiere hacer algún comentario en el tiempo de preguntas, pues también será bienvenido. Bueno, habíamos visto en las clases anteriores el contexto, la ubicación histórica y también un poco geográfica de dónde tiene su origen el cristianismo, en una región recóndita del Imperio Romano, después de haber pasado el pueblo de Israel por distintas ocupaciones, especialmente relevante la de los griegos. Nos encontramos ahora pues en pleno apogeo del poder político de Roma en todo el Mediterráneo. Y ahí es donde hay que ubicar a la primera generación de cristianos en Palestina. Veíamos al final de la clase del día pasado también dos cosas que, bueno, pues son un poquito técnicas, pero son importantes. Cuando analizamos los orígenes del cristianismo, dentro de Palestina, hay que entender que el cristianismo era un movimiento de renovación intrajudío. Por tanto, era lo que Josefo hubiera calificado como una secta, es decir, es un grupo más dentro del judaísmo palestiniense, y me perdonáis que repita esta palabra, a los que no gusta mucho, como podían ser los fariseos, los saduceos, los esenios, era un grupo más que afirmaba pues, que Jesús era el Mesías, Jesús de Nazaret era el Mesías. Y fuera de Palestina, especialmente de cara a las personas que no eran de religión judía, cuando el cristianismo se extiende hacia los gentiles, era lo que se denominaría un culto. Quizá lo que nosotros hoy llamaríamos secta, es lo que en sociología de la religión se denomina culto, es decir, una religión nueva, que ya hablaremos de esto también, y cómo los romanos y la cultura romana entendían esto de una religiosidad nueva, porque no eran exactamente judíos, porque había judíos, gentiles, bueno, ya llegaremos ahí. Pero que sepáis esa diferencia entre secta y culto. Entonces, al hablar de la primera generación en Tierra Santa, veremos en Judea, es decir, en la parte del sur, capital Jerusalén, en Judea, qué pasaba o qué podía pasar en Galilea, y luego, muy importante, la situación de los helenistas dentro de Tierra Santa, dentro de la zona de Palestina, especialmente también en la propia ciudad de Jerusalén. Bueno, primera generación de cristianos. Es como que después de esta es la sexta sesión, me parece, después de 5 sesiones introductorias, por fin aterrizamos en los orígenes del cristianismo. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Los primeros seguidores de Jesús que se conforman como un grupo, como un movimiento. Pues bueno, esta primera generación son contemporáneos de Jesús. Son personas que conocieron a Jesús y que, claro, para entender que Jesús era el Mesías, estaban también en la madurez de su vida. No eran niños. Es decir, que eran personas que podían tener los mismos años de Jesús. Entonces pensad, y se puede hacer el cálculo fácilmente, ¿cuánto tiempo podía durar aquella primera generación? Los discípulos de Jesús, ¿qué podían ser?
Pues unos años más mayores que Jesús por edad o unos años más jóvenes. Entonces, esta generación, pues si nacieron en la época de Jesús, fallecerían seguramente antes del año 70. El año 70 veréis que es muy importante. Pensad también que la esperanza de vida en aquel momento y en una tierra como era la tierra de Palestina, pues que la gente que vivía 70 años era una persona muy afortunada. Entonces, esta generación está formada, en primer lugar, por apóstoles, los apóstoles que han conocido directamente a Jesús, ¿sí? Que son más o menos, ya os digo, coetáneos de Jesús. Y algunos otros discípulos que veremos, que son también importantes, aunque pues en los escritos, especialmente el Nuevo Testamento, aparecen nombres, pero sin entrar mucho en detalles sobre ellos, ¿no? Santiago Guijarro, cuando habla de la primera evangelización, un libro de Sígueme, dice que esta primera generación coincide con dos hechos fundamentales, dos hechos que explican los orígenes del cristianismo y esta primera, no sé cómo llamar, iglesia o este primer movimiento de Jesús, este primer cristianismo. El primer acontecimiento, la desaparición de varios, bastantes, os podéis imaginar por las fechas, de varios de los discípulos que habían tenido un papel importante en la primera generación. Cuando empieza a desaparecer esos que habían sido compañeros de Jesús, que lo habían visto directamente, vamos a dar paso a una segunda generación de cristianos. Entonces ya vamos a ir viendo cómo va surgiendo la iglesia ya como un movimiento con una identidad cada vez más definida, ¿no? Y el segundo acontecimiento, primero que se mueren los apóstoles, y el segundo acontecimiento que coincide en el tiempo va a ser precisamente algo que Jesús había predicho, que sería destruido el templo de Jerusalén. Santiago Guijarro dice la revuelta judía que terminó con la destrucción de Jerusalén y de su templo en el año 70 y que puso fin a la corta vida, y esto es también muy interesante, de la iglesia de Jerusalén. Hoy hablaremos un poquito de la iglesia de Jerusalén, pero a mí es un tema que últimamente me está apasionando y que tengo ganas de llegar a la próxima clase o a alguna de las clases siguientes para hablaros de qué es lo que ocurrió con aquella iglesia de Jerusalén. Bueno, esos dos acontecimientos. Entonces, ¿cuándo comienza? Para fijar las fechas. La primera generación, marcado por los sucesos de la Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo. Época aproximadamente el año 30, obviamente después de Cristo, ¿vale? Y luego dura hasta la destrucción del templo de Jerusalén, año 70, donde también vemos que ya los apóstoles, los que habían sido compañeros de Jesús, seguidores de Jesús, en un primer momento ya no van a estar en este mundo. Y los tres bloques en Judea, en Galilea y los helenistas de Palestina. Vamos con la primera generación en Palestina, en la zona de Judea. ¿Recordáis? Judea es lo que había sido el reino del sur. Vale. Ahí lo tenéis en el mapa. Esta es la zona que ocupaba Judea. Desde Jope o Jopa hasta Jerusalén, hasta Masada. Esta es más o menos la extensión geográfica. ¿Y qué es lo que pasaba en ese momento en esta zona? Dice Santiago Guijarro, de nuevo en este libro, La primera evangelización, dice, en el caso de la primera generación de discípulos, estaba formada por quienes habían conocido y acompañado personalmente a Jesús. Aquellos que, en palabras de Lucas, fueron desde el principio testigos oculares y luego se convirtieron en servidores de la palabra. Lo que caracteriza a esta primera generación es, por tanto, la presencia, que estaban vivos, vivitos y coleando y actuando, la presencia de los apóstoles. Y nos podemos imaginar
que esa primera generación de discípulos estaba muy mediatizada y muy cercana a los apóstoles. Os he puesto ahí porque no podía evitarlo, hacer una pregunta, porque hoy hay también muchas personas que se autodenominan o les denominan apóstoles. Y entonces, pues quería hacer un pequeño inciso sobre esto. A ver, la palabra apóstol viene de apóstelo, que significa enviado, un enviado, un mensajero. Entonces, en un sentido amplio, apóstoles somos todos. Jesús nos dijo, id y predicad el evangelio. Nos mandó a hacer apostolado. Bien. Ahora, en sentido estricto, en sentido histórico, para ser apóstol tenían que darse dos características. Uno, haber seguido a Jesús desde el principio de su ministerio. Uno, haber seguido a Jesús. Y dos, haber sido testigo de la resurrección. Yo no sé cuántos de los que hoy día se denominan apóstoles, pues cumplen esos requisitos, ¿vale? Pero luego también en las epístolas paulinas veremos que hay un don del que habla que son apóstoles. Es decir, es posible, si queréis lo podemos ver desde un ámbito más restringido hasta un ámbito más amplio. Apóstol en sentido histórico, en sentido estricto, fueron los 12. Podemos añadir, pues cuando Judas deja de estar, a su sucesor Matías, y podríamos añadir también a Pablo, que es un apóstol, dice él de aquella manera, un apóstol un tanto especial, pero que dice, una de las características fundamentales, que dice, he sido testigo de la resurrección porque se me ha aparecido también a mí el resucitado. Entonces, círculo restringido de los 12, eso es sentido histórico estricto. Luego, un sentido un poquito más amplio, aquellos que son enviados, comisionados como un don especial que puede tener la Iglesia. Bueno, pues si se reconoce, ahí están. Y en un sentido todavía más amplio, apóstoles de Jesucristo somos todos los cristianos, porque todos somos enviados a proclamar la buena noticia del Evangelio. Y hecha esta aclaración, cierro el paréntesis y volvemos a la primera generación, que está centrada, como comentamos, en los 12. Características de estos 12. Habían estado con Jesús desde el principio del ministerio. Jesús cuando comienza llama a los pescadores, a distintas personas, les saca de sus ocupaciones habituales, les dice, venid en pos de mí, que yo os voy a hacer pescadores de hombres. Y dejando todo, inmediatamente, dice Marcos, que le gusta mucho esa palabra de inmediatamente, e inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Estos 12 conforman un círculo importantísimo. El número es clave, porque también es un número simbólico. 12 eran las 12 tribus de Israel. Y Jesús, por el motivo que fuera, pero que tiene también un carácter simbólico importante, escoge a 12 personas. Luego habría otro grupo muy importante también en el Evangelio de Lucas, los 70, que son también enviados. Pero los 70 y los 12 no son el mismo grupo, no son las mismas personas. ¿Bien? Bueno, y la característica fundamental, por tanto, es que están en el ministerio de Jesús originario, en el ministerio primero de Jesús, que se realizó ¿dónde? En Galilea. Tenían en Capernaum, tenía Jesús la base de operaciones. Y ahí cerquita, pues a unos pescadores les llamó, a un cobrador de impuestos, a distintas personas. Pero eran galileos. Eran israelitas de la zona del norte. Bueno, esto tiene su importancia que iremos viendo también en el transcurso de los años. Bueno, habían estado en Jerusalén con Jesús. Estos hombres sencillos acompañan a Jesús a Jerusalén
porque Jesús en un determinado momento de su ministerio dice que poniendo el rostro como piedra, es decir, tomando una decisión firme, dice que ha llegado su hora de ir a Jerusalén. Y todos sabemos a lo que iba Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Por lo menos los que estáis en la sala, sí, los que estáis por Zoom, espero que también. Jesús iba a Jerusalén sabiendo que no le esperaba nada bueno, que iba a ser crucificado. Entonces, habían estado con Jesús durante su ministerio, habían escuchado sus enseñanzas, sabían quién era Jesús, sabían lo que había predicado Jesús, lo que había dicho Jesús, lo que había dicho y predicho Jesús, y vieron también cómo terminó la historia, con dos eventos fundamentales para entender el origen del cristianismo: la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte, vieron que murió, pero fueron también testigos, o eso dijeron, de la resurrección. Entonces, vamos a estos dos eventos que son clave, porque esto es lo que teníamos en ese momento, lo que se tenía en ese momento. Pensad, ahora mismo con los 12 no hay cartas de Pablo, todavía Pablo no ha aparecido en escena. Punto 1. O sea, el significado que va a dar Pablo tan clarito, tan bueno y tan interesante en sus cartas sobre el significado de la muerte expiatoria de Cristo, todavía esto no se ha formulado. Los discípulos podían recordar cosas que había dicho Jesús, pero todo eso estaba mezclado con milagros que habían visto, con experiencias diversas. Pero no hay cartas explicativas de un teólogo formado como Pablo, esta gente muy sencilla de Galilea, y mucho menos los evangelios que van a ser escritos y su edición definitiva en la segunda generación. Ya veremos por qué. Entonces, sencillamente, tenemos dos sucesos que son la base de la fe cristiana del cristianismo. Entonces, George Ladd, hablando de la muerte en la cruz, distingue estas dos vertientes de las que os estoy hablando ahora. Por un lado, el hecho histórico de que Jesús de Nazaret murió en una cruz. Ha habido personas que han dudado de que Jesús hubiera existido. Hoy día ningún historiador niega, o bueno, a lo mejor hay alguno, de todo hay en la viña del Señor y del no Señor también, ¿no? Algunos pues niegan que Jesús existiera, muy poquitos. De la misma manera, son muy poquitos los que pueden negar hoy día, que también hay alguno, que Jesús muriese en la cruz. Incluso los que niegan que Jesús murió en la cruz, pues lo hacen más que por motivos históricos, por motivos de teologías un tanto peculiares, ¿vale? Pero es un hecho donde no cabe, digamos, discusión. Entonces, una cosa es ese hecho y otra cosa es lo que significaba ese hecho. Os leo lo que dice Ladd en esta obra que se llama Crítica del Nuevo Testamento. Dice, la muerte de Jesús es un hecho histórico simple, que hoy es raramente negado ni aún por los críticos históricos más radicales. Bueno, es más, un crítico histórico radical, de lo que creo que le puede caber poca duda, es de que Jesús de Nazaret existió y de que Jesús de Nazaret murió en una cruz. Porque estas cosas están confirmadas por fuentes no solo bíblicas, que son fiables, sino también de fuentes extrabíblicas. Históricamente, Sigelat fue un espectáculo horrible, brutal, sangriento y repugnante. Os explico por qué. Porque Roma lo hacía así a propósito. Roma lo hacía así a propósito, para que fuera lo más terrorífico posible. Y se quedaban ahí los cuerpos, pues colgados para que la gente los viese, después de padecimientos horribles, porque ahí había un mensaje. A Roma no le importaba demasiado quién estaba colgado ahí, pero había un mensaje, que el mensaje era el siguiente: si tú haces lo mismo que hace este de aquí, te espera esto que estás viendo.
Y recordad lo que ponía en la cruz de Jesús. ¿Mm? Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Qué significaba este rótulo? Significaba, esto es lo que le pase al que quiera ser rey de los judíos. Esto es lo que le pase al que quiera oponerse al rey, que no eran reyes, pero al emperador de Roma. Esto es lo que le espera. O sea, que era brutal y era terrible. A alguna persona le sorprende precisamente que en el momento de la crucifixión quien está más cerca son mujeres. Y no me extraña que le sorprenda, porque Roma no tenía problema en crucificar a hombres y a mujeres. En esto Roma era muy igualitario. En este preciso momento no fue entendido como un acto de revelación. Pensad los discípulos, acompañan a Jesús pensando que es el Mesías. En Jerusalén le reciben como si fuera una persona extraordinaria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Los romanos lo ven, los judíos las autoridades judías lo denuncian y termina en una cruz. Y no tienen las cartas de Pablo para saber qué significaba aquello. Es horrible. El Mesías, el que le hemos visto que hacía milagros, que tenía poder, va y resulta que muere crucificado como un delincuente, con ese rótulo humillante y con una corona, pero que no es una corona que esperaría no que llevara el Mesías rey, es una corona de cardos, una corona de espinas. Entonces, al contrario, la muerte de Jesús significó para sus discípulos la negación de todo lo que ellos pensaban que podía significar. Y de hecho se ve mucho en los evangelios como Jesús está intentando decirles que lo que le va a pasar y los discípulos se ve que no entienden, porque para ellos el Mesías era el que iba a instaurar un reino, el reino mesiánico en este mundo. Entonces, la muerte de Jesús debió ser un palo, un golpe muy fuerte para sus seguidores. ¿Os imagináis a Pedro? Claro, el evangelio habla de la negación de Pedro. Pero incluso después de la muerte de Jesús, qué podía pensar Pedro que le iba a pasar? Pedro y los otros 11. ¿Qué han hecho con el líder? Crucificarlo. ¿Van a esperar mucho los romanos para coger a los compañeros? Es que es terrible. O sea, nos vamos a Galilea, nos escapamos de aquí lo antes que podamos, ¿no? Ese es el hecho histórico. La tragedia que tuvo que significar necesariamente con aquella concepción de la vida, del mundo, la muerte de Jesús. Ahora, el acontecimiento de la cruz, acompañado por las palabras que interpretan su significado, es revelación. Aparte de las palabras que explican el significado del hecho, la revelación no es completa. O sea, para los cristianos es importante entender que ahí en la cruz estaba pasando algo más de lo que en el primer momento, en el momento de la crucifixión, se estaba viendo. Pero eso, como decía Jesús cuando les lava los pies, ¿no? Les pide a los discípulos que laven los pies. Esto que hacéis no lo entendéis ahora, pero lo entenderéis después. Es una revelación, en cierto sentido, progresiva. Fijaos esa decepción de los discípulos, esa ruptura en las esperanzas mesiánicas que los seguidores de Jesús tenían. Además, hombres de Galilea, donde la profecía tenía muchísimo valor. Las raíces ancestrales de los profetas estaban ahí en las aldeas y en los pueblos del norte ¿cómo lo llamo? De Israel, ¿vale? Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y fíjate lo que ha pasado. Se han truncado
nuestras expectativas, ¿no? Entonces, para que lo veáis también en un pequeño esquema, el hecho histórico es historia. Eso pasó y eso es objeto de investigación histórica. Ahora, el significado es una interpretación del hecho. Y eso, pues hay quien lo interpreta de múltiples maneras. Se puede interpretar desde la fe o no lo puede interpretar sin la fe, desde la sociología, desde el movimiento de las historias de las religiones, desde lo que quiera. Pero son dos cosas diferentes. Pero el hecho es incuestionable. El hecho es que aquel que los discípulos creían y esperaban que iba a ser el Mesías, fue crucificado. Bueno, y el segundo evento, clave también de los sucesos de la Pascua, es la resurrección. Y si bien en cuanto a la historicidad de Jesús no hay ningún problema, que fue un personaje histórico, y su muerte en la cruz tampoco hay ninguna discusión, otra cosa es su significado, pero entre que existió y dejó de existir porque murió en la cruz, ahí no hay problemas. Pero cuando entramos en el tema de la resurrección, la cosa empieza a complicarse. Theissen y Merz dicen lo siguiente. La resurrección de Jesús ajusticiado en la cruz, que el Nuevo Testamento afirma con unanimidad, la resurrección, vamos al problema, se contradice con la imagen moderna del mundo. ¿Vais a ver lo que dicen estos autores? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la imagen moderna del mundo no caben los milagros. A partir del siglo XVIII, para el hombre del siglo XVIII y del XIX, del XX, del XXI, eso de los milagros en general suena muy extraño. Vale. Entonces dice, continúo leyendo de esta obra, tomando por criterio los axiomas del método histórico de Troeltsch, que es, por cierto, un protestante liberal, la resurrección de Jesús no puede ser un acontecimiento histórico. Carece por definición de analogías en la historia, es decir, esto no ha pasado nunca. No tiene una causa intrahistórica, si no podemos explicar desde la intrahistoria, desde dentro de la historia, tampoco el porqué de la resurrección. Y desde la conciencia del creyente no se puede valorar con arreglo al juicio de probabilidad, porque implicaría reconocer la posibilidad de que no sea un hecho histórico. O sea que la cosa, según este teólogo, pero también es un hombre que ha analizado la historia, pues esto es complicado, ¿no? Continúan Theissen y Merz. Dice, a la hora de traducir esta fe pascual al lenguaje de nuestro tiempo, hay en principio dos posibilidades. Una es el que sea verdad lo que dice Troeltsch, pero la otra puede ser distinta, ¿no? Primera posibilidad, lo pongo en verde y lo otro en amarillo para que se pueda distinguir bien. Primera posibilidad, interpretar la realidad pascual, o sea, la realidad de la resurrección, de forma que pueda integrarse en el mundo moderno de creencias. O sea, interpretar la resurrección subjetivizándola o, yo qué sé, relativizándola, como decía también un teólogo protestante, Rudolf Bultmann, desmitologizándola, es una posibilidad de introducir la resurrección. Y la segunda opción es modificar las premisas modernas desde la fe pascual. O sea, la segunda opción sería no cambiar la historia, sino cambiar esos presupuestos que la ciencia moderna tiene a la hora de interpretar la historia. Vamos a analizar estas dos cositas siguiendo el propio texto del que os estoy leyendo. Primero, la interpretación de la realidad pascual dentro de las premisas modernas. Si mantenemos esas premisas modernas, ¿qué pasa con la resurrección? Pues incluye las explicaciones racionalistas del sepulcro vacío que se dieron en la época de la Ilustración. Por ejemplo, el robo del cadáver por los discípulos, una muerte aparente, como decían, por ejemplo, los gnósticos, que fue trasladado el cuerpo de Jesús, es decir, una serie de... y sus variantes más modernas, que hay unas cuantas. La teoría de la visión subjetiva en la teología liberal,
que era algo que se les apareció, pero se les apareció, pues eso, en sueños o de una forma no física, no material. Y en los teólogos de hoy, y la idea consecuente de la resurrección como un recurso interpretativo hoy superfluo. Esta es una posibilidad. Si lo analizamos desde las premisas modernas. Pero ¿cuál es la otra opción? Dice, entre las interpretaciones de la realidad pascual que modifican las premisas modernas hasta hacerlas compatibles con la fe pascual está la teoría de la visión objetiva. Es decir, la visión de que los testigos de la resurrección no fueron testigos de una experiencia subjetiva, sino que fueron testigos de haber visto a Jesús muerto y después de muerto, crucificado, vivo, resucitado. Según la cual las apariciones de la Pascua fueron obras de un Dios, fueron obra de Dios y muestran un contenido real. Y la teología de la aparición objetiva que se apoya en apariciones reales desde el otro mundo. Es una realidad, es un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo que viene de la muerte. Jesús ha resucitado. Entonces, si os dais cuenta, hay dos posibilidades. Y de hecho, ahí los historiadores no están de acuerdo. Y hay historiadores, unos que van a negar completamente la resurrección, otros que van a hablar de la resurrección desde este punto de vista de que eran experiencias subjetivas que podían tener los discípulos de Jesús, muy potentes, y otros que hablan de la objetividad de una resurrección corporal real. Ahí tenéis, por ejemplo, un libro, yo creo que bastante fundamentado, que habla sobre la resurrección. El título es La resurrección del Hijo de Dios. La estructura del libro es que analiza las creencias griegas acerca de la vida después de la muerte, las creencias judías, para ver el entorno de qué se pensaba en aquel momento y qué se creía sobre la resurrección, las creencias cristianas primitivas acerca de la resurrección en general y la de Jesús en particular. Avanzo un poquito más. No quería a lo mejor hablar tanto sobre esto, pero es que me parece que es muy importante. Porque ¿qué es lo histórico? La historia es lo que pasó, pero la historia es también la ciencia que trata acerca de qué es lo que pasó. Entonces, cuando se hace ciencia histórica, lo que nos están diciendo los autores que acabamos de leer es que caben dos posibilidades. Una, negar la objetividad de la resurrección, pero la otra posibilidad es afirmar la existencia de una resurrección real. Fijaos lo que nos dice un hombre, un teólogo fundamental, pero también un hombre súper formado, muy ducho en la historia, en filosofía, en fin, yo diría un gran pensador. Dice lo siguiente, en un libro que se llama La fe de los apóstoles, donde analiza el credo, el credo cristiano, desde una perspectiva contemporánea, desde una perspectiva actual. Él dice lo siguiente cuando llega al punto de la resurrección. Dice, en la resurrección de Jesús se trata históricamente de un suceso del cual ha partido la historia del cristianismo. En particular, el acontecimiento pascual constituye el punto de partida de la historia de la fe en Cristo. Y este punto de partida es al mismo tiempo el fundamento objetivo permanente de esta fe y de su confesión. En este caso, origen histórico y fundamento objetivo son una misma cosa. ¿Por qué? Porque Pannenberg lo que nos está diciendo es cómo podemos estudiar y entender la historia del cristianismo después de la muerte de Jesús si Jesús no resucitó. Es que si Jesús no resucitó, sus seguidores se hubieran ido de allí volando y hubieran estado luego dispuestos a dar la vida por algo que era una experiencia subjetiva. Hombre, era gente humilde, era gente muy sencilla, pero ser sencillo y ser tonto no es lo mismo, a veces al revés. Una persona sencilla es una persona práctica, una persona que no se arriesga por nada, sino que como a lo mejor tiene muy poco, arriesga cuando está seguro. Entonces,
Origen histórico y fundamento objetivo de la fe cristiana son una y la misma cosa. Y continúa Pannenberg. Lo que este o aquel historiador tiene en absoluto por posible, es que en la historia hay también ideología. En la ciencia en general, en todas las ciencias, no solo en las ciencias humanas, también en las ciencias naturales hay presupuestos. Los hay en la biología, los hay también en la historia. Y esto es muy importante. Entonces, lo que este o aquel historiador tiene en absoluto por posible, lo que pudo pasar o no pudo pasar, porque el que niega la resurrección de Cristo es porque dice, es que esto no pudo pasar. Oiga, ¿y por qué no pudo pasar? Si hay testigos que dicen que sí pasó. Pues esto que uno tiene como absolutamente posible o imposible, depende, dice Pannenberg, en última instancia de su imagen de la realidad y del modo como asume los aspectos de las ciencias, desde la física hasta la antropología y la sociología, en esta imagen que él tiene del mundo y de la realidad. La precomprensión. ¿Qué significa precomprensión? Que antes de entender algo, yo ya tengo una comprensión previa de cómo pueden ser o no pueden ser las cosas. Y claro, si algo es imposible, no va a entrar dentro de mis esquemas. Y desde luego la resurrección es una cosa bastante extraña, por decirlo de alguna forma, ¿no? Algo inesperado, inesperable. De hecho, ni siquiera los discípulos de Jesús esperaban semejante cosa. ¿No era este el que había de librar al pueblo de Israel? Y mira cómo ha terminado. La precomprensión respecto al ámbito de posibilidades determina y limita a menudo, en principio, el juicio del historiador sobre el suceso concreto. Esto resulta especialmente claro en una cuestión tan extraordinaria y poco corriente como la resurrección de Jesús. Ya para la misma cristiandad primitiva, señala, se trataba de un acontecimiento muy alejado de la cotidianidad. Claro que sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que el acontecimiento de la resurrección de Cristo, uno no dice, bueno, esto pasaba todos los días. No, señor. Es que la fe cristiana dice, es que esto ha sido único en la historia. Cristo ha muerto, vale, esto terrible. Pero Cristo ha resucitado. Es que esto es sorprendente. Es que esto no ha pasado muchas veces, ¿eh? Es que esto es único. Esto es único. ¿Y quién puede negar la historia de qué trata? Os pregunto. ¿La historia trata de cosas generales o la historia trata de acontecimientos concretos, únicos e irrepetibles? A ver, ¿cuántas revoluciones francesas ha habido? ¿Cuántas veces Julio César conquistó las Galias? ¿Era difícil conquistar las Galias? Pues sí, muy difícil. ¿Cuántas veces pudo resucitar Cristo? ¿Resucitó o no? Hay que ir a los hechos, hay que ir a la historia. Entonces, si ya nuestra precomprensión nos limita en una dirección o nos abre la mente en otra, pues podemos tener construcciones distintas de un suceso del pasado, que nosotros ya podemos estar limitando como posible o como imposible. Si Jesús era realmente quien decía que era y quienes sus discípulos afirmaban que era el Hijo de Dios, este es el presupuesto, si Jesús era el Hijo de Dios, entonces la resurrección es imposible. Claro, la cuestión es que Jesús puede ser o no Dios encarnado. Eso es otra cuestión. Oscar Cullmann también, un pensador protestante muy profundo. En esta obra que se llama Cristo y el tiempo, altamente recomendable, habla acerca del contraste entre la idea griega de la inmortalidad del alma y la creencia cristiana, es decir, de los cristianos o seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús, acerca de la resurrección de la carne. Y él contrasta, los griegos no tenían ningún problema en pensar que el alma era inmortal, y él contrasta la muerte de Sócrates, que Sócrates no tenía miedo a la muerte porque pensaba que su alma era inmortal, con la esperanza cristiana
que es la de la resurrección de la carne, que es lo que dice el credo. Y eso es lo que creían los discípulos que habían visto a Jesús resucitado. Y no es lo mismo. Fijaos, cuando Pablo va a Atenas y empieza a hablar a los atenienses, a los filósofos que estaban allí en el Areópago, les habla de todo. ¿Y tienen problema? Pues al principio no, tienen curiosidad los estoicos, los epicúreos, los que hubiera por allí, de saber lo que le estaba contando. Pero cuando empieza a hablar no de la inmortalidad del alma, porque si hubiera hablado de la inmortalidad del alma, los atenienses hubieran seguido escuchando. Pero cuando dice la resurrección de la carne, ahí le dicen, ya te iremos a hablar de eso otro día. Porque esto de que la carne resucita, pero la resurrección de la carne es muy importante. Difícil de creer, ya lo sé, pero fundamental para la fe cristiana. Y este mismo Oscar Cullmann, en otra obra que se llama Del Evangelio a la formación de la teología cristiana, dice lo siguiente. El milagro único, de esto lo añado yo, pero está dentro del pensamiento también de este autor, es una cosa única, marca el eje de la historia. Nosotros contamos los años antes de Cristo y después de Cristo. Es un suceso único. La encarnación, la muerte y la resurrección. El paso de Dios por el mundo es algo único. Pasó una vez, como habían predicho los profetas, que eso se ocurrió en este mundo. Bueno, el milagro ha tenido lugar en Jesucristo. Resurrección en el sentido no solamente de un nuevo nacimiento del hombre interior lleno del Espíritu Santo, que está muy bien, y que eso lo podemos experimentar nosotros, sino resurrección del cuerpo. Creación de una nueva materia, el cuerpo espiritual, el cuerpo glorificado de Cristo. De una materia incorruptible. En ninguna parte del mundo, dice Cullmann, en ninguna parte del mundo hay una materia de resurrección ni un cuerpo espiritual. Solamente en Cristo. Él es la primicia de lo que nos espera a nosotros. Entonces, cuando los discípulos vieron a Cristo resucitado después de muerto, no subjetivamente, sino que vieron al Señor, dijeron, yo le sigo, porque a mí me espera lo mismo que a Él. ¿Se entiende? Él venció la muerte. Lo que dirá luego Pablo, el postrer enemigo fue derrotado. Y esa fuerza, no sé a vosotros, pero vamos, si yo veo a Jesús resucitado físicamente, si para mí la muerte ya no tiene poder, porque Cristo ha vencido la muerte, que eso significa la resurrección, ahí uno va por todas. ¿Qué es lo que hicieron los primeros seguidores de Jesús? Los que vamos a ver en esta primera generación no tenían miedo y muchas veces se pregunta, y bueno, ¿y cómo pasó? ¿Y cómo fue posible? Pues sin la resurrección de Cristo es imposible entenderlo históricamente. Desde categorías puramente históricas, ¿cómo usted lo explica? Que unos pobres galileos tuvieran el denuedo y el poder para enfrentarse con judíos, con romanos y con lo que hubiera que enfrentarse. Continúa Cullmann. A continuación de lo que acabo de leer, deberíamos darnos cuenta de lo que significaba para los primeros cristianos proclamar la gran nueva de la Pascua. Cristo ha resucitado de entre los muertos, lo que celebramos los cristianos el domingo en todas las iglesias del mundo, ¿no? Para comprender todo el alcance deberíamos ante todo recordar lo que la muerte significaba para ellos. Caemos en la tentación de mezclar la afirmación inaudita Cristo ha resucitado con la idea griega de la inmortalidad. Esto nos llevaría muy lejos, pero bueno, no vamos a trabajar hoy por ahí, a menos que alguien quiera en las preguntas cuestionar algo sobre esto. Caemos en una tentación de mezclar la afirmación inaudita de Cristo ha resucitado con la idea griega de la inmortalidad del alma y privarla así a esta idea de la resurrección de su verdadera sustancia. Cristo ha resucitado, esto significa, nosotros hemos entrado ya en la nueva era donde la muerte es vencida por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que lo que Cristo dijo era verdad. El reino se ha acercado. Es indiscutible que Jesús murió en la cruz, indiscutible que existió,
Lo de la resurrección os lo dejo ahí. Ahora, es un hecho histórico que los primeros seguidores de Jesús creyeron firmemente que Jesús había resucitado. Eso es un hecho histórico. Si resucitó o no, pues hay defensores y detractores. Yo he intentado explicar un poco los posicionamientos que pueden estar por debajo de cada uno de ellos, ¿no? Pero que los primeros cristianos tenían una fe firme en la resurrección de Cristo y que testimoniaron de esto, de eso yo creo que no cabe duda que es un hecho histórico. Ahora, que estuvieran locos o lo que fuera, eso es otra cuestión. ¿Vale? Y en el libro de los Hechos aparece una experiencia significativa en este sentido, que es el derramamiento de ese Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús al cielo, que ocurre el Pentecostés. Fecha que, por cierto, algunos sitúan digamos, en el relato oficial como el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia nace en este momento en Pentecostés. Bueno, ¿cómo vivían esos primeros cristianos? Pues de una forma muy sencilla. No había iglesias en el sentido de locales. Asistían al templo, asistían a la sinagoga, pero los seguidores de Jesús, por el testimonio que encontramos fundamentalmente en el Nuevo Testamento, se reunían en casas particulares. Fijaos la pregunta, ¿no? Que os hacía, que podemos hacernos, ¿no? En relación a todo esto. Y que se podía hacer las gentes en ese momento. Los romanos siguen en el poder. ¿Era Jesús realmente el Mesías? Ha resucitado, eso es poderoso. Esa fe en el Jesús levantado entre los muertos. Pero tenemos un hecho, y es que los romanos siguen estando en el poder, siguen mandando. Mirad, es lo que podrían decir, vale, esto no está en ningún texto. Esto es lo como yo puedo entender que podía pasar. Mirad, Roma sigue en el poder, pero los discípulos de Jesús vivimos de un modo distinto. Él nos ha transformado. Él nos ha traído el reino, Él nos ha traído una vida nueva. Cristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Y volverá, porque le hemos visto. Y ha ascendido al Padre y va a volver con nosotros. Pero nosotros, mientras tanto, miradnos. Esto es importante. ¿Cómo creció el cristianismo tan rápido? Porque de alguna forma, aunque no lo dijeran con palabras, lo decían con hechos. Decían, miradnos, mirad cómo vivimos. Nosotros vivimos ya como si estuviéramos en el reino. El reino es acercado. El Hechos 4 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, una comunión perfecta, ¿no? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Quizá en alguna otra clase os describa un poquito cómo la situación socioeconómica, la pobreza en la que vivía la gente en aquel momento. Y el vivir de esta nueva forma, eso era algo sobrenatural. O así por lo menos lo podían experimentar ellos, ¿no? Un poquito antes del texto que he leído en Hechos 4, en Hechos 3, hay un cojo de nacimiento que pide limosna a una puerta al templo llamada La Hermosa. ¿Y Pedro qué le dice? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta es otra cuestión. Señales, señales que seguían a los discípulos de Jesús, ¿no? Y ahí Pedro da un discurso también inmediatamente después de la sanación de este cojo de nacimiento en el pórtico de Salomón, donde dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, que ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Glorificado? ¿Qué significará? ¿Qué han visto ellos? Pues claro,
que ha muerto, pero es que la muerte no le ha vencido a él ha vencido a la muerte, ¿no? Bueno, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, porque lo hemos visto, en la fe de este nombre de Jesús de Nazaret, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, la fe que es por él, ha dado a este, al paralítico que acababan de sanar, o al cojo, la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Tenía que ser a la fuerza un testimonio potente. Y bueno, vemos un poquito más de cómo podía ser ese grupo de seguidores de Jesús que están en Jerusalén en un primer momento. Y aparece la figura de Pedro. Pedro aparece en estos relatos, los Hechos de los Apóstoles. Si los abrís, se llaman Hechos de los Apóstoles, pero ¿cuántos apóstoles aparecen fundamentalmente? 2. Pedro al principio, y luego la gran parte de Hechos es Pablo. Esto es curioso y muy relevante también. En la próxima clase lo abordaremos, ¿no? Pero aparece Pedro. ¿Fue Pedro un anciano de la iglesia o un obispo de la iglesia de Jerusalén? Vemos un texto interesante. En Pablo, cuando Pablo va a Jerusalén, en su primera visita, dice lo siguiente, en Gálatas 1, 18-19. Fijaros el orden y la situación donde tiene cada uno. Después de pasados 3 años de su experiencia, subí a Jerusalén para ver ¿a quién? El primero que menciona es Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a uno que no era un apóstol, a Jacobo. Jacobo es Santiago, ¿vale? En alguna documental podréis ver Jaime, que a mí me parece la peor traducción posible al castellano de este nombre. Nosotros le llamamos Santiago, pero bueno, sino a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. ¿Pero quién está ahí a la cabeza? Ayudarme a ver, ¿quién está ahí primero? Pedro. A ninguno más, pero sí estaba también Santiago, el hermano del Señor. Y esta carta es una carta muy antigua, ¿vale? Y lo que vamos a ver con más detalle, un poquito más adelante, según va avanzando la historia, es que un segundo líder importantísimo, destacadísimo, de la iglesia de Jerusalén fue el hermano del Señor, que en fin, en algunas denominaciones cristianas, la iglesia católica también llama primo. Eso ya lo dejamos para otro tema. Vamos a encontrar como líder de la iglesia de Jerusalén a una figura trascendental, que es este Santiago, Santiago el hermano del Señor. Fijaos, la Biblia, el Nuevo Testamento, nombra a 4 personas con el nombre de Santiago. Primero, Santiago el mayor, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan y uno de los 12, personaje importante. Se le llama el mayor, pues, en fin. Otro apóstol de Jesús, otro de los 12, Santiago el menor, hijo de Alfeo. Ahí os pongo los textos de la Biblia donde puede aparecer, ¿no? Luego hay otro, que es hijo de José y María, hermano de Jesús, y se le conoce como, y ya veréis por qué, y lo interesante que es, Santiago el justo. Bueno, y luego aparece uno que no tiene demasiada importancia, demasiada trascendencia, no, déjalo así si quieres, ¿está bien? Vale. Que es
el padre de Judas, el discípulo. Había un discípulo de Jesús que se llamaba Judas, el padre de este discípulo de Jesús también se llama Judas, no es de Judas Iscariote, sino del que era discípulo de Jesús. Vale. Contraste. La segunda vez que Pablo va a Jerusalén, fijaos qué ha ocurrido con el orden. También en Gálatas. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, es decir, Santiago, Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero, ¿dónde está la diferencia? Fijaos quién aparece ahora en primer lugar. En esta segunda visita está claro, claramente Santiago. Y ya veremos lo que pasó con ellos. Es muy interesante. Pero además tenemos la fortuna de tener información extrabíblica sobre esto. Y os voy a leer algo de Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, escrita bastante después, pero muy fundamentada porque Eusebio era un erudito que también investigó pues, lo que decían las fuentes más antiguas a él. Dice, por aquel entonces, también Santiago, el llamado hermano del Señor, porque en verdad también a él se le llamaba hijo de José. Ahora bien, el padre de Cristo era José, con el que estaba desposada la Virgen cuando antes de que conviviera se halló que había concebido el Espíritu Santo, como enseña la Sagrada Escritura en los Evangelios, se cierra el paréntesis. Bueno, este hermano del Señor, este Santiago, este mismo Santiago, pues, al que los antiguos pusieron el sobrenombre del justo por el mérito superior de su virtud, se refiere que fue el primero a quien se confió el trono episcopal de la Iglesia de Jerusalén. El trono episcopal es una forma un poco rimbombante de decir, fue el primer episcopo, el primer obispo de Jerusalén. O sea, Pedro no fue obispo de Jerusalén. Lo de que fue obispo de Roma, pues también hablaremos de eso en su momento. Desde luego, cuando Pablo escribe a los romanos, no le menciona. Pero bueno, el primer obispo de Jerusalén, el líder de la iglesia de Jerusalén, con todo lo que esto significaba, porque os podéis imaginar que la iglesia de Jerusalén, donde había muerto el Señor y donde había resucitado, donde habían estado los 12 también, era para el resto de los cristianos, a medida que se va difundiendo el Evangelio, era un lugar muy especial. Lo sigue siendo hoy día, ¿verdad? Pero en aquel momento, pues era, no sé si decir la iglesia madre, quizás sea un poco arriesgado por mi parte, pero era donde estaba el meollo de la cuestión. Y el líder indiscutible era Santiago. Dice también Eusebio, dando un testimonio de Clemente en el libro sexto de las hipotiposeis, las hipótesis, hipotiposeis, bueno, dice, aduce lo siguiente, porque dicen que después de la ascensión del Salvador, Pedro, Santiago y Juan, estos son los importantes, Pedro, Santiago y Juan, y este Santiago discípulo, aunque habían sido los predilectos del Salvador, no se adjudicaron este honor, sino que eligieron obispo de Jerusalén al otro Santiago, a Santiago el Justo, el hermano del Señor. Esto no es nada extraño. Ya os digo, hablaremos de esto más adelante, ¿no? Pero no es nada extraño. Cuando los macabeos derrotaron a los romanos, ¿quién sucedía en el liderazgo cuando moría el macabeo que estaba a la cabeza? Otro macabeo, si había un hijo, el hijo, si había un hermano, el hermano, y si había dos, ¿os acordáis de lo que pasaba cuando entró Pompeyo? Pues si había dos hermanos, se pegaban entre ellos a ver quién llevaba la voz cantante.
Ya hablaremos de esto porque la iglesia de Jerusalén va a ser siempre un referente en los orígenes cristianos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó en Galilea. Tengo que darme un poquito de prisa y en Galilea es difícil saber lo que pasó porque la única fuente son los evangelios, pero no nos queda constancia de que hubiese ninguna comunidad en concreto de seguidores de Jesús, ¿eh? Se reconoce la existencia por parte de los historiadores, pero no se dice nada sobre ellos. Ahí tenéis dos obras en las que se puede buscar esos resquicios, informaciones históricas, como cómo podían ser esas comunidades en la zona norte de Galilea. La iglesia de Jerusalén sí, porque hay testimonios. Pero ¿qué pasó cuando Jesús resucitó después de la resurrección con aquellos que habían seguido a Jesús, ¿no? Una obra es la obra de Theissen, colorido local y contexto histórico de los evangelios, y el otro de Schenke, la comunidad primitiva. Bueno, en términos generales, a Jesús le seguían multitudes en Galilea, porque hacía milagros, porque multiplicaba los panes y los peces y daba de comer a la gente, y esto en aquel momento era algo pues muy relevante. Vemos que las personas le acogían en las casas, ¿eh? Vemos la amistad que tenía, por ejemplo, pues con algunas personas especiales. Vemos que siempre iba acompañado, casi siempre iba acompañado de los 12, de sus discípulos, ¿eh? Entonces, es como 3 círculos concéntricos. Tenemos multitudes que le seguían. ¿Qué se quedarían estas multitudes? ¿Con qué se quedarían de lo que Jesús enseñaba? Pues algunas imágenes las podemos recordar en ese colorido, ¿no? de algunos relatos, ¿no? Luego hay otros seguidores más cercanos que alojaban a Jesús en su casa, pero luego había los que eran testigos y que le iban acompañando, que eran los 12. Pero ¿qué pasa con estos 12? Que no se quedan allí en Galilea, que habían ido a Jerusalén. Entonces sabemos muy poquito de esas comunidades, si es que las hubo, que pudieran haber quedado en la zona de Galilea. Y un poquito más ya para terminar el último apartado, los helenistas en Palestina. En los que habéis leído el libro de los Hechos, que me imagino que sois todos, por lo menos los que estáis aquí, se distingue entre los hebreos y los griegos o helenistas. ¿Quiénes eran los hebreos? Los hebreos eran judíos de lengua hebrea. Helenistas o griegos, judíos de lengua griega. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando en el Nuevo Testamento hable de judíos y de helenistas, sobre todo al principio, hay que entender que todos son judíos. Judíos de religión, judíos de raza, judíos de cultura, pero una cultura es más tradicional, una cultura es más impregnada incluso por la lengua, por el hebraísmo, y otros son judíos también, pero son judíos que han sido muy influidos por esa etapa de la historia del judaísmo que hemos visto, que fue el helenismo, la etapa helenística. Y muchos de ellos no hablaban hebreo. Y en las sinagogas, si tenían el privilegio de que hubiese personas que sabían leer hebreo, se leía en hebreo, pero se traducía al griego para que los judíos helenistas pudieran entender lo que se estaba diciendo ahí. O sea que ambos, muy importante, fundamental, ambos son judíos. No estamos hablando todavía en este momento de los gentiles. Los gentiles son los goyim, las naciones, los que no pertenecen al pueblo de Israel. Aquí son todos pertenecientes al pueblo de Israel, al pueblo elegido. Lo que pasa es que unos hablan hebreo y otros no. Y no pasa nada. Bueno, sí, ya veremos. Libro de los Hechos, capítulos 1 al 5, fundamentalmente judíos hebreos. Y los que están hablando allí, los personajes principales, Pedro y Andrés. Pero llegamos al capítulo 6 y ahí es donde nos van a aparecer estos helenistas. Entonces nos dice que había una tensión entre judíos y helenistas por el reparto que se estaba haciendo a las viudas. Lo recordáis, me imagino, ¿no? Ahí empieza a haber quejas. Oye, es que están tratando mejor a unos que a otros, o a unas que a otras, ¿no? Ahí hay algo que no funciona bien. Leemos lo que dice Hechos 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Las palabras son helenistón y hebraius, pero eran judíos. Entonces, los judíos que hablaban griego les trataban peor que a los que eran de pedigrí, por decirlo de alguna manera. ¿Estaban dónde? En Jerusalén. ¿Cuántas sinagogas había en Jerusalén? ¿Cuántos templos había en Jerusalén? Que eso es más fácil. En Jerusalén 1. Templos 1. Pero sinagogas no tenía por qué haber una. De hecho, es posible que los que hablaban griego fueran a una sinagoga donde los servicios religiosos y la atención y el culto, porque la sinagoga, recordáis, no era solamente un lugar donde se hacían cultos, era también lugares donde se distribuía comida, donde se hacía lo que hoy llamamos obra social. Entonces es muy posible que los de habla griega fuesen a iglesias, no, sinagogas, donde se hablaba griego, y los hebreos, pues sinagogas que tuvieran sus maestros hebreos. Y ya veíamos también en clases anteriores que no todos los rabinos, aunque fueran hebreos de lengua hebrea, tenían por qué pensar y entender las cosas de la misma manera. ¿Cómo se resuelve el problema? Esto es muy interesante porque aquí hay mucha información. Información teológica, información también devocional, en fin, para resolver incluso problemas de la actualidad de la vida de la Iglesia, pero hay algo fundamental también para entender qué pasó en el desarrollo de la historia de la Iglesia, y es la elección de los diáconos. Vamos a leer lo que dice Hechos 6, del 2 al 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esto de distribuir la ayuda a las viudas era una cuestión de atender las mesas, era una cuestión práctica. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. El número es importante: 12 de las tribus de Israel. Pero aquí tenemos un número que indica perfección, pero 7 para servir las mesas, ¿no? Eso sí, llenos del Espíritu Santo, ¿vale? De buen testimonio, buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Qué les había pasado a ellos, a los que dicen que elijan diáconos para que persistan ellos en el ministerio de la palabra y en la oración? ¿Qué les había pasado? Que habían estado con Jesús y que eran testigos de la resurrección. Entonces nosotros que hemos visto esto, tenemos que contarlo a la gente, dejándonos a nosotros que hagamos este trabajo. ¿Está claro? Yo espero que sí. Agradó la propuesta a toda la multitud, también interesante, ¿eh? La iglesia, otra vez, no lo llamamos iglesia, ¿no? El grupo, eligieron a Esteban, primer nombre, Esteban, nombre griego, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nosotros, los apóstoles, vamos a seguir con el ministerio de la palabra y los diáconos se van a dedicar a servir las mesas. Fijaros, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, todos son nombres griegos. Muy importante, que no se os olvide. Pero ¿qué pasa? Que no se limitaron a servir las mesas. Y esto lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque inmediatamente vemos a Esteban, el primero de los que ha nombrado de la lista, Esteban, nombre bonito, ¿verdad? Donde los haya, que es un judío helenista, y le encontramos hablando en una de las sinagogas, que esta además tiene nombre, Sinagoga de los Libertos, posiblemente una sinagoga formada por judíos que habían sido esclavos dentro del Imperio Romano en algún lugar y que pues ahora se reunían porque tenían esas peculiaridades juntos.
ex esclavos. Y hablan en esa sinagoga, ¿no? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Entonces, fijaos dónde están trabajando. En las sinagogas, en los lugares donde se reunían para leer la Biblia, estudiar la ley. Y ahí el discurso de Esteban no lo voy a leer porque me quedan muy pocos minutitos, ¿no? Esteban habla muy duramente contra el templo. Dios no habita en templos hechos de manos humanas, ¿no? Los cielos de los cielos no pueden contenerle. Una de las acusaciones que hicieron a Jesús es que había hablado en contra del templo. Entonces, ¿qué pasó? Que los que escucharon esto se soliviantaron, se enfadaron porque estaban hablando, estaba en Jerusalén y estaba hablando en contra de lo más sagrado, de lo más santo que había en Jerusalén. John Drain dice lo siguiente: existen claras afinidades entre el pensamiento de la comunidad de Qumran, los samaritanos y Esteban. Esto es cierto. Y la forma como Esteban expone el Antiguo Testamento no dista mucho de la forma como esta secta lo entendían. Sin embargo, afirma Drain, con todo es muy poco probable que Esteban hubiera pertenecido a alguno de estos grupos. Pero estos grupos eran grupos marginales. Su sitio no estaba en Jerusalén, los de Qumran en Qumran, los samaritanos apestados. Y el resultado de todo esto ya sabemos cómo es. El primer mártir de la fe cristiana, Esteban, que muere como un blasfemo, apedreado. ¿Qué es lo que ocurre? Que, lo leo ahora en Eusebio de Cesarea. A continuación del martirio de Esteban, se produjo la primera gran persecución contra la iglesia de Jerusalén por obra de los mismos judíos. Es un movimiento intrajudío. Son judíos en contra de otros judíos que están diciendo barbaridades. La pregunta es, ¿cuál era la barbaridad? ¿Decir que Jesús era el Mesías? No exactamente. Porque veremos que otros que decían que Jesús era el Mesías no son perseguidos y se quedan en Jerusalén. La primera persecución fue en contra de los judíos helenistas. Y por eso os decía que es tan importante eso de distinguir un grupo de otro, pero nunca olvidar que los dos son grupos judíos. Todos los discípulos, exceptuando solamente los 12, se dispersaron por toda Judea y Samaria. Samaria, pone el acento aquí. Pero los 12 no se van. ¿Por qué? Porque los 12 son de Galilea. Porque los 12 no hablaban griego. Pedro no hablaba griego, ni Santiago, ni Andrés. Eran judíos. Iban al templo. ¿Dónde hemos visto a Pedro curando? En el templo. Eran respetuosos con el templo. Algunos, según dice la escritura divina, arribaron a Fenicia, Chipre, Antioquía. Lo que pasó con ellos, pues es otra historia, ¿no? No se hallaban todavía capacitados para osar compartir con los gentiles la doctrina de la fe y así anunciaron solamente a los judíos. O sea, estos primeros judíos helenistas salen de Jerusalén, lo vemos también en el libro de los Hechos, si queréis se puede leer, como los 12 siguen allí, pero los helenistas tienen que salir y salen llevando la fe del Mesías, pero solamente a los judíos. Judíos también helenistas, claro. Joaquín González Echegaray, un libro interesante también, Los Hechos de los Apóstoles y el Mundo Romano, muy, en fin, muy bien hecho, muy bien fundamentado. Dice, en el año 36 tendría lugar, fijaros, crucifixión, resurrección, 30 aproximadamente, 6 años después. Tendría lugar el martirio de San Esteban, ejecución que se produciría precisamente aprovechando el vacío de poder al cambio de la autoridad romana. Con motivo de tal acontecimiento y de la consiguiente persecución de la Iglesia, se produce una dispersión de la comunidad
jerosolimitana hacia otras ciudades de Palestina, tanto en la costa mediterránea como en la propia Samaria. De la iglesia jerosolimitana, de la comunidad jerosolimitana de habla griega. ¿Vale? Entonces, los helenistas salen de Jerusalén y llevan la noticia, como nos dice el libro de los Hechos, de Jerusalén. Luego vamos a ver que el Evangelio, ya lo veremos ya en la próxima clase, se predica en Samaria. Y luego, cuando se redacte el Evangelio de Juan, vamos a tener referencias a los samaritanos también. Y ya veremos que dentro de este judaísmo helenista, el cristianismo llegó hasta lo último de la tierra. Entonces ahí veis cómo desde Jerusalén se va a extender por obra de estos judíos helenistas, se va a empezar a difundir el mensaje de Jesús de Nazaret de una manera, pone aquí zonas donde no tardaron en llegar las buenas nuevas, por todos los lugares donde había ¿qué? Sinagogas. Sinagogas. Entonces ahí es donde iban los judíos. Y ahí y donde iban los judíos, lógicamente, que habían tenido que salir por pies o por patas, como queráis, después de la persecución que ocurrió y después del martirio de Esteban. Tuvieron que salir porque su vida estaba en serio peligro. Y lo vamos a dejar ahí porque me he pasado unos minutitos. No sé si queréis hacer algún comentario, pregunta. Sí, sí, también si alguien quiere hacer algún comentario desde Zoom, sabéis que lo podéis poner en el chat y nos lo leen aquí con el micro, ¿vale? No sé si en la sala queréis hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, pasáis por favor el micro. Hola, buenos días. Buenos días. Una cuestión que cuando tú has hablado de la forma moderna de interpretación histórica, el gnosticismo quizás fuera una visión antigua, pero moderna, de ver ese problema de la resurrección de Jesucristo. Porque claro, sabemos, por ejemplo, que los saduceos no creían en la resurrección por su influencia griega, yo diría filosofía griega acerca de la inmortalidad del alma, pero no acerca de la resurrección. Sin embargo, los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces, quizás ese gnosticismo, el gnosticismo que se vio en la primera iglesia, fuera una forma de interpretación histórica moderna en aquellos tiempos. Pues podemos decir que sí. Ahí lo que hay en los gnósticos son también premisas de carácter filosófico. Y obviamente los gnósticos no tenían ningún problema con el tema de la inmortalidad del alma, pero sí lo tenían en un doble sentido con la idea de la resurrección. ¿Por qué? Pues porque para los gnósticos lo bueno, desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la calidad de las cosas, lo bueno es lo que dice el Principito, ¿no? Que la verdad está en el interior, que lo bueno es lo que llevábamos por dentro. El recorrido de esta idea viene desde cultos muy antiguos y desde ideas muy antiguas, algunas de ellas religiosas, de los órficos, y algunas de ellas filosóficas, sobre todo el pensamiento de Pitágoras y el pensamiento de Platón. Y Platón, a su vez, de su maestro Sócrates, que como hemos visto no tenía ningún problema con la inmortalidad del alma. Entonces, para ellos, el alma era buena y el cuerpo era malo. Esto es una idea fundamental del gnosticismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la resurrección de Cristo, y no solo la resurrección, sino también la encarnación, está afirmando la bondad de la creación material. Y este es un presupuesto que de ninguna forma un platónico o un gnóstico, ya fuera cristiano o judío en este momento, porque había un gnosticismo judío previo al gnosticismo cristiano, podía aceptar. El cuerpo es malo, el cuerpo es malo. Y ahí es donde estaba el conflicto. Pero, fíjate, cuando
en el relato del Génesis se nos narra la creación del mundo, al final de cada etapa, de cada día, se dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre, no al alma del hombre, sino cuando crea al hombre, dice, y vio Dios que era sobremanera o excelentemente bueno. Entonces, la creación material, el mundo, fue creado como bueno. Caído, corrompido por causa del pecado, efectivamente. Pero restaurado, y esa es la esperanza cristiana, restaurado por medio de la nueva creación que es en la resurrección de Cristo. Entonces, los gnósticos veían no solamente en la resurrección una imposibilidad, sino en la misma encarnación de Cristo, veían un problema muy grande. ¿Cómo Dios puede hacerse carne? Veían y ven, porque hay gnósticos también en la actualidad, aunque reciban otros nombres. ¿Cómo lo más absolutamente bueno, que es lo inmaterial, va a hacerse carne? Y el Evangelio de Juan, su prólogo, está en un contexto de diálogo con el gnosticismo, pero también marcando la diferencia. Dice, y el verbo, el logos, se hizo carne. Se hizo carne, se encarnó. Y la primera carta de Juan también dice, lo que hemos visto, oído, tocado, palpado, tocante al verbo de vida, es decir, que hemos tocado, que le hemos visto, que no era como pretendían los gnósticos, un fantasma. Porque los gnósticos decían, es que Jesús, mejor dicho, el logos era una especie de principio superior que venía de ese mundo súper bueno, ¿no? Habitaba, tenía apariencia de figura humana, pero no podía ser humano, porque Dios no se puede denigrar tanto como para tomar carne, porque dejaría de ser Dios, se mancharía con la materia. Y en la resurrección y en la muerte ocurre lo mismo. Realmente, para un gnóstico, Cristo no murió en la cruz, porque ese Cristo pertenece al ámbito de lo eterno. Lo que murió fue ahí una especie de sucedáneo, ¿no? Esta doctrina de que Jesús parecía hombre, pero no lo era, se llama docetismo. Doceo significa, o doqueo significa apariencia. Parecía que era un hombre, pero no lo era. Y claro, el tema de la resurrección del cuerpo se les hacía extraordinariamente difícil de entender, pero es lógico, por lo mismo que a los presupuestos actuales de algunos historiadores les impiden aceptar que fuera un hecho histórico corporal la resurrección. Sin embargo, la insistencia en la corporalidad, que este mundo es bueno, que la carne no es mala, que la sexualidad, que los gnósticos despreciaban en muchas ocasiones, que la sexualidad no es mala. ¿Por qué? Porque el propio Dios ha tomado forma humana, se ha encarnado, y el propósito de Dios era que viviésemos no como espíritus descarnados. De ahí que Jesús no solamente cuidaba el alma, Jesús cuidaba de los cuerpos. Por eso que los cristianos de estos primeros momentos no solamente predicaban una doctrina, sino que ponían las cosas en común, o sea, vendían los bienes. ¿Por qué? Porque cuidaban de la vida de las personas, no solamente de su espíritu. Esto, pues, la pregunta es muy, muy interesante. Bueno, ¿alguna cuestión más o algún comentario? Sí, pasáis, por favor, el micro atrás. Yo tenía un comentario que hacer que, digamos que todo lo que has explicado me ha traído luz, sobre todo sobre la crucifixión. No tengo tanto problema para entender y para creer ciegamente en la resurrección, porque entiendo que el testimonio, la vivencia y el arriesgar cada día la vida de los apóstoles en sí es una prueba de ello, ¿no? Incluso para la historia como una fuente secundaria. Pero en cuanto
En cuanto a la crucifixión, siempre he tenido como ese conflicto de pensar por qué. O sea, ¿por qué de esa manera? No lo entiendo. Pero cuando, con lo que has explicado, realmente Cristo no podía morir de otra manera, porque su único crimen era el ser el rey de reyes y señor de señores. Y eso en la sociedad donde vivía era un crimen, porque era más que el César. Entonces, para mí, solo quería decir que ha sido un punto que es que lo asumes, lo digieres, cuesta, pero que me trae mucha luz en cuanto a eso, en cuanto al porqué. Sí. De la crucifixión. Bueno, Aparte, vamos, de la obra sí, redentora. os he leído un poquito de una obra de John Eldon Ladd, donde nos habla del hecho histórico por un lado y la interpretación por otro. Entonces, es toda una labor de revelación progresiva, el ir entendiendo después cuál es el significado de la muerte de Cristo. Y en los propios textos del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, ya aparecen muchas cosas en este sentido. Cuando se escriben los evangelios, al recordar, al tener los recuerdos de Jesús, que muchos eran por tradición oral, pero es posible también que hubiese registros de pequeñas notas o textos escritos, otros preevangelios o protoevangelios, en fin, no sabemos exactamente, pero que hubiese también documentos escritos además de la tradición oral que recordaban cosas que Jesús podía haber dicho en relación a su muerte. Claro, hemos leído hoy un texto del libro de los Hechos donde Pedro dice a sus correligionarios, porque eran todos judíos, les dice, matasteis al autor de la vida. Claro, es que eso no tiene sentido. Es que eso es una contradicción y aquí entramos en el terreno del misterio del amor de Dios, del misterio del significado de la pasión y de la muerte. Claro, porque la resurrección, curiosamente en tu caso, ¿no? Es como más fácilmente de asumir y es más gozosa, más gloriosa, ¿no? Pero fíjate, hoy día hay movimientos teológicos pues que lo que vienen a afirmar, muchos basándose en estos estudios históricos sobre Jesús, dicen, Jesús fue un hombre bueno al que mataron hombres malos. Claro, esto tiene un riesgo. Tiene el riesgo de eliminar la dimensión de Jesús como hijo de Dios. ¿Era un hombre bueno? ¿Solo un hombre bueno? ¿Solo una figura histórica? ¿O era el Cristo de Dios y además del Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el autor de la vida? El autor de la vida, o sea, el creador de la vida. Y Pablo dice que todas las cosas fueron hechas por él. El Evangelio de Juan también. Entonces, ¿fue sencillamente un hombre bueno o fue más que eso? Entonces, ahí toda la teología cristiana va a elaborar, intentar entender y explicar algo que trasciende, yo creo que a la comprensión histórica, incluso trasciende a la limitación, a la capacidad humana. Pablo dice en un determinado momento, dice, doblo mis rodillas para que podáis entender cuál es la altura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, según Pablo, esa interpretación paulina, Cristo se entregó por nosotros. La muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario del propio Hijo de Dios en favor del hombre. Es lo que se llama la muerte sustitutoria. Pues algunas personas, incluso teólogos cristianos, quitan esa dimensión. Era un hombre muy bueno y le mataron los romanos, y los romanos eran los malos. Pues porque no se puede culpar a los judíos porque los judíos eran muy buenos. No, Jesús era judío, pero fue rechazado por su pueblo. Pero él dice que nadie le quita la vida, que él la pone. ¿Por el designio de quién? Por el designio del Padre. Esto, claro, es una cuestión de lo que estamos hablando ahora mismo, no es de historia, obviamente,
porque estamos entrando en el terreno del significado. ¿Qué significó la muerte de Jesús? Pues la explicación tradicional de la Iglesia desde Pablo ha sido que fue una muerte que, por un lado, nos justifica a nosotros de pecado, nos salva de pecado por la gracia, pero que por otro lado no hace que Dios sea injusto, porque la paga del pecado, que es la muerte, es satisfecha por ese sacrificio infinito de Jesús en la cruz del Calvario, porque Jesús era más que un hombre. Pero bueno, esto ya nos lleva a otras dimensiones que también, donde la fe es la que se articula y la explicación del misterio de la muerte y la resurrección. No el hecho histórico, pero sí de su significado profundo para el ser humano, para el sentido de la vida humana. ¿Alguna pregunta, comentario o aportación más? ¿Nadie por Zoom? ¿No hay intervenciones? Pues lo damos por terminado. Ah, sí, y comentaros una cosa. El próximo mes, en abril, tenemos nuestra reunión el segundo sábado de mes y luego en mayo, el 18 de mayo, ¿vale? Cambiamos un sabadito después, ¿vale? 18 de mayo será la siguiente clase. Después de la de abril, vamos, de abril mantenemos el segundo sábado y en mayo será el tercer sábado. Pues un saludo, muchas gracias a todos los que estáis aquí y a los que habéis asistido también por Zoom.